Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros la delegada de la Junta de Andalucía de Fomento y Vivienda en la provincia de Almería, amiga de esta casa, Loli Martínez. Loli, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida a Interalmería Televisión. Bien hallada. Un placer tenerte una vez más con nosotros. Dos temas importantes. Por un lado vamos a hablar de vivienda, pero también de fomento, de carreteras, fundamentalmente de la provincia de Almería. Y comenzando por el tema de la vivienda, unas jornadas que llevasteis a cabo hace unos días en la capital almeriense, con la presencia dedicada a los alcaldes y concejales de la provincia de Almería, por un tema importante, la difusión de ese decreto que se ha puesto en marcha recientemente. Cuéntanos un poco cómo fueron esas jornadas. Efectivamente, Rafa, pues mira, fueron muy satisfactorias. La verdad que es un placer trabajar para los ayuntamientos en este caso y sobre todo en colaboración con otras administraciones. Esa jornada trató de llevar a cabo la difusión de ese Real Decreto en materia de vivienda para que los ayuntamientos cuanto antes lo conozcan y lo puedan poner en marcha. Tenemos que tener en cuenta que los de más de 100.000 habitantes ponen ahora en marcha la bolsa de suelo, antes de 3 meses, pero el resto de los ayuntamientos también, con todas esas medidas en materia de vivienda y en materia urbanística, pues se pueden adherir a ese Real Decreto para llevar a cabo ese tipo de iniciativas. Claro, para nosotros era fundamental contar con todos los ayuntamientos, con los sectores, el sector de promotores, constructores, que también intervino en una de esas mesas, los promotores públicos, como son Abra, también Vivienda de la Diputación, porque es muy importante colaborar con otras administraciones, y sobre todo la mesa central que circundó en los proyectos que se han llevado a cabo en la provincia, donde intervino la alcaldesa de Almería, alcaldesa de La Roya, que tuvimos que disculpar por motivos personales, no pudo estar, estuvo su teniente de alcalde explicando su proyecto que han llevado a cabo, alcalde de Zurgena y alcalde de Macael, que fue el que planteó el proyecto que va a llevar a cabo en breve, o que pretende llevar a cabo en su municipio, de 74 viviendas, si no recuerdo mal. ¿Qué pasa? Pues que poner en común esas experiencias por parte de esos alcaldes al resto de ayuntamientos, pues se lo pone más fácil pues a la hora de compartir pues todo el trámite que han llevado a cabo y luego sobre todo el beneficio. Tenemos que tener en cuenta que el esfuerzo que hacen esos municipios tan pequeños, la capital por un lado y ese municipio medio de Macael, pues poner compartir esa experiencia y dejar patente cómo ha sido su procedimiento, pues para el resto de ayuntamientos también ayuda y pensamos que puede ser beneficioso. No lo pensamos, lo tengo claro. Hemos tenido muchos ayuntamientos que nos han felicitado por el hecho de llevar a cabo esas jornadas que, insisto, para nosotros es un placer, es el trabajo al que estamos destinados y sobre todo en contacto con otras administraciones. También intervino el Servicio de Asistencia a Municipios por parte de la Diputación Provincial, que es quien dirige esa política en materia de urbanismo a los municipios menores de 5.000 habitantes. Pues pensamos que el zumo, el jugo que se produjo allí entre todos es el futuro de la vivienda en la provincia. Está claro que lo que se pretende también por parte de la Junta de Andalucía, en este caso Juanma Moreno, es esas 20.000 viviendas que quiere que se lleven a cabo, en vivienda protegida estamos hablando, en los próximos 5 años, ¿no? Totalmente. El Ayuntamiento ya tiene de nuevo otro proyecto en marcha, ya lo explicó la alcaldesa, y pensamos que van a ser unas próximas fechas muy importantes en materia de vivienda también aquí en la provincia de Almería. Importantísima esa jornada. Loli, centrándonos en temas de carreteras, en este caso. Por ejemplo, por comenzar, contrato con de la 92 para darle una vuelta, porque es verdad que esas carreteras, bueno, después de tanto tiempo, pues claro, tienen su deterioro y hay que ponerlas en funcionamiento y acondicionarlas. Pues sí, Rafa, son varios proyectos los que tenemos ya en marcha desde la delegación territorial, por parte de la Consejería de Fomento, pues varios proyectos en marcha en materia de carretera, y es verdad que uno muy importante es abordar el mantenimiento de la A92, que hace muchísimo tiempo que eso pues lo necesita, y eso lo vemos todos los que usamos la A92. Y en este caso pues se pone en marcha
Ya la A92 está teniendo, a lo largo de todo su trayecto hasta Sevilla, está teniendo este tipo de proyectos, y ahora le toca a este último tramo, como fue el último tramo que se ejecutó, evidentemente, claro. No fue la 92, y ojo, que aquí 10 en Almería, años más tarde, porque totalmente, se llama 92, pero nosotros le podemos llamar 2002, si sí, podemos efectivamente, llamarle. Bueno, pues ya le toca a la 92 en su tramo de Almería, que como bien sabemos, es desde Fiñana hasta Tabernas, ¿vale? El último tramo entre el cruce de Tabernas, para que todo el mundo lo entienda, y el acceso norte, o sea, lo que es el entronque con la A7, ese tramo es del Ministerio. Nosotros llegamos hasta el enlace con Tabernas. Bueno, pues ahí en ese tramo se va a llevar a cabo este proyecto de mantenimiento. Tengo que decir que se va a hacer con un proyecto de pavimento asfáltico renovable, ¿vale? Con eficiencia energética, practicando eso que todos tenemos que llevar a cabo a partir de ahora, que son eficiencia energética, lo que se llama Masai, ¿vale? Pavimentos Masai. En este caso, las mezclas Masai tienen unas características muy importantes, que además te las determino específicamente, que son materiales bituminosos de altas prestaciones mecánicas y funcionales, pero que están elaboradas a una temperatura máxima de 140 grados, con lo cual la energía que hace falta para fabricarlo es mucho menos que en un pavimento asfáltico normal, menos energía. Y luego tienen que estar modificados en al menos un 0,5% con polímeros reciclados o reutilizados de otros materiales. Aquí, por ejemplo, pues tenemos polvo de neumáticos, otros polímeros procedentes de otras industrias, por ejemplo, el tramo experimental que hicimos en Albox con materiales de Cosentino, es un proyecto que tenemos ahí en común, que sigue en estudio. Entonces, eso tiene que tener una aportación mínima del 0,5% y que la mezcla cumpla con su cometido. Y a la vez también son mezclas a las que se le incorpora el propio pavimento que existe ahora mismo en esa calzada, ¿vale? Pues se le incorpora a través del fresado de esa mezcla, se incorpora también a esa mezcla nueva, con lo cual es la reutilización de ese propio material. Eso, pues, evidentemente produce una mezcla bituminosa que conlleva menor energía, un aporte de menor energía que si fuera una mezcla bituminosa nueva, con lo cual estamos reutilizando, reciclando, y esa regla, esos pilares, esa regla de las 7 R's, que es el pilar de este tipo de mezclas, que son rediseñar, reducir, reutilizar, regenerar, renovar, reciclar y recuperar. Con lo cual cumple todas esas premisas, y pensamos que además es un proyecto muy beneficioso para nuestra A92 en la provincia de Almería, en diferentes tramos. Efectivamente, pues eso en cuanto a la 92, pero también hay más carreteras en la provincia de Almería y que son de titularidad de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, aquí hay un punto importante, la rotonda de la Simona, por ejemplo, en Garrucha, ahí sí que le habéis dado una vuelta como un calcetín, de una petición también muy demandada en este caso. Sí, esa era una petición, ya no una petición demandada, sino que además los datos ya lo llegan a aflorar. En el último año, sobre todo, en este último año, el índice de accidentalidad se está multiplicando en una zona de muchísima afluencia de tráfico, en la A370, en la conexión entre Los Gallardos, Garrucha. Sabemos que por ahí, por esa carretera, también discurre muchísimo tráfico que entra hacia no solo todo el Levante, sino también a Mojácar, en fin. Es una zona de muchísima afluencia de tráfico y el índice aflora una accidentalidad muy alta, como he dicho. Eso, combinado con que el Ayuntamiento de Garrucha, es verdad que venía demandando la remodelación de ese enlace, de ese cruce, que es muy peligroso, pues en estos proyectos con fondos FEDER hemos podido encajar por fin, y estamos muy contentos, con una rotonda que va a ser el nuevo enlace desde nuestra A370 hacia el municipio de Garrucha, es la entrada principal a Garrucha. Vamos a eliminar ese punto negro y vamos a poder llevar a cabo, pues como digo, una mejora en la seguridad vial de nuestra carretera. En este caso se va a invertir, está previsto un presupuesto de ejecución material aproximadamente de 1 millón de euros. Recientemente, pues la consejera estuvo presentando el proyecto en el lugar. ¿En el mismo sitio? Sí. Y aparte, pues también hace un par de semanas tuve una reunión
con el Ayuntamiento de Garrucha, a petición de ellos, pues para informarle más o menos de los plazos que se van a llevar a cabo en este proyecto. Tenemos pensado aproximadamente, los plazos que se barajan es que para otoño el proyecto esté terminado, estamos trabajando ahora mismo en ese proyecto. Además, te digo que ya había un avance por parte del Ayuntamiento de Garrucha que iba a ejecutar el propio Ayuntamiento de Garrucha. En este caso ya lo ejecuta todo la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía pone todo el presupuesto para llevarlo a cabo. Al Ayuntamiento de Garrucha ya no le va a costar nada y se va a ejecutar una rotonda de aproximadamente unos 60 metros de diámetro, que le va a dar, como digo, cabida a nuestra A370, a la entrada, y además va a preparar el acceso al sector que pronto seguramente se desarrollará a la margen, digamos, norte del municipio de Garrucha. Y luego está previsto que si, con esos plazos que barajamos, si en otoño concluimos el proyecto, empezar la licitación, inmediatamente la licitación de la obra, calculamos que para febrero de 2026 podemos estar comenzando la obra de construcción de esa rotonda. Maravilloso, es un punto negro fundamental, y además eliminar la cantidad de accidentes que había. Más asuntos, por ejemplo, las obras que se están llevando a cabo en Alhama de Almería y la carretera de Turón. Sí, pues mira, en el caso de la carretera de Alhama de Almería, en breve comenzará la obra. Estamos ya planificando tiempos. De hecho, en breve también tengo una reunión con el Ayuntamiento de Alhama, que es mi ayuntamiento, ¿vale? Para planificar, porque ya está adjudicada, y aproximadamente en julio es cuando se plantea el comienzo de esta obra. En este caso lo que se plantea es una reordenación de la margen norte. La margen sur ya tiene, o es al revés, ahí mira, con mi dislexia, ya existe ese vía, sí, tengo que decirlo, que soy disléxica, es verdad. Y para un sitio u otro, sí. De una margen ya tenemos hecha la vía de servicio, ¿vale? Bueno, para se realiza en la otra margen hasta el paraje de Malaguilla, va a discurrir, ya está todo el trámite de expropiación hecha, y ese vial de servicio concluye en una nueva rotonda que también le da acceso a lo que es el vial de acceso al colegio. O sea, todo eso se reordena, de modo que ahora el paso seguro, ahí ese cruce también suele tener alguna vez, es muy complicadillo el giro izquierda, pero ya con esto se resuelve todo lo que es el paso a la margen norte del vial de servicio. Tenemos que tener en cuenta que en los pueblos hay mucha gente que tiene sus vegas al otro lado y demás, y que tienen que cruzar, empresas también que están al otro lado. Tenemos el paso elevado, que es la primera entrada de Alhama. Esa solución hasta la otra margen está ya hecha con la obra que hizo finales de 2018, por ahí se concluyó el paso elevado. Bueno, pues este vial ya comunica con la otra margen y el otro vial de servicio, y ya tenemos solucionado todo el paso a una margen y a otra de la A348 en Alhama de Almería, que es una zona pues también de afluencia de mucho tráfico y pueblo cabecera de comarca, ¿vale? Eran 3,2 millones de euros lo que se lleva a cabo, creo, ¿vale? Y con respecto a la carretera de Turón, también estamos ya empezando a planificar los tiempos. Era también una actuación muy demandada. Fíjate que aunque no parezca una carretera muy transitada, que no lo es, sí que es verdad que comunica el municipio de Turón con Berja, que tienen una confluencia entre ellos muy importante. Ha sido un anuncio muy importante, no solo para Turón, que es el que se va a beneficiar como municipio más pequeño, sino también por Berja, que es el municipio más cercano que ellos tienen, pues para compras, para trámites administrativos y demás. Y luego pues siempre el hermanamiento que siempre han tenido históricamente el municipio de Berja con Turón, con lo cual también es uno de esos proyectos de aproximadamente, creo que eran 800.000 euros lo que se van a invertir, para remodelar ciertas curvas, afianzar el asfalto en esa carretera, con lo cual la mejora va a ser muy sustancial y va a provocar ese acercamiento de esos municipios más pequeños en la lucha contra la despoblación, que también llevamos a cabo aquí en carretera hacia el municipio de Berja. Sí. Eso en cuanto a los proyectos que se van a elaborar. También tenéis otros que están todavía por anunciar, por ejemplo la rotonda de Berja. Sí, tenemos varios.
polígono de Albó, Sí, etcétera, tenemos etcétera. varios proyectos que están ahí en marcha, pero ahora mismo no te los voy a adelantar. Para el otoño te podré dar datos mucho más, eficientes y para explicarte un poquito de qué consiste, porque van a ser también proyectos muy importantes en la provincia. No, sí, los que has comentado, importante, eliminando puntos negros, el de intentando quitar la despoblación para que la gente entre un pueblo pedanía. La seguridad real es un pilar muy importante de esta delegación territorial y de la Consejería de Fomento. Hablemos del estado en que se encuentra, por ejemplo, la de emergencias de Serón, que hubo un desastre total, y la Junta de Andalucía actuó y muy bien. Sí, pues mira, con eso te puedo decir que, como ya te he explicado en alguna entrevista que hemos hecho, la respuesta fue inmediata y la emergencia se declaró el mismo 3 de ese mismo mes, de noviembre, y el día 8 de noviembre ya estaba con 3,2 millones de euros. Se puso en marcha esa vía de ser esa vial provisional, que la verdad que quedó magnífico, nos han felicitado, porque es verdad que es que parece una carretera normal auténtica. Y corriente. Sí, insisto también, la colaboración entre administraciones también muy importante, con colaboración con el Ayuntamiento de Serón y con ese propietario se pudo ejecutar ese vial, o sea que también eso hay que decirlo. Y luego, lo que se planteó es un puente, ya no la solución que había anteriormente, sino que lo que ya se ha planteado es un puente. Se ha pilotado en tiempo récord, se hizo el pilotaje que sustenta las dos pilares del puente en los dos márgenes, se ejecutaron recientemente, estuvimos visitándolo, la colocación de esas 5 vigas de 30 metros de longitud cada una que conforman la estructura para montar el tablero que ya está hormigonado. La obra, ten en cuenta que se encuentra ahora mismo al 75%, con lo cual vamos cumpliendo los tiempos, ¿vale? Sí que es verdad que hemos tenido pues todo ese momento de lluvias que también han retrasado, ¿vale? Vamos a ponerte a trabajar en el momento que está cayendo agua. No se puede, por seguridad, por hormigonado, o sea, por todas esas condicionantes técnicos no se puede, pero es verdad que vamos en tiempo, la obra va marchando magníficamente, en breve podemos estar hablando de la finalización de esta obra y ahora mismo hay ejecutado 2,4 millones de euros de esos 3,2, o sea, prácticamente estamos al 75% y ya el trabajo que queda, pues un poco el trabajo más superficial ya, pues para llegar a la capa de asfaltado y la señalización que ya nos pueda dar vía libre a esa emergencia. Y dejando claro, en tiempo récord, porque todo ha sido lo antes posible, aunque ya con el desvío que se había hecho, ya los vecinos hasta incluso estaban contentos y felices con lo que tenían. No nos olvidemos que ese vial pues pasa por dentro de la Rambla, o sea que en algún momento hemos tenido lluvias que han vuelto a cortar, por ejemplo, la Rambla de Oria, que hemos tenido que limpiar recientemente con la última lluvia, o sea, que podía haber producido una incidencia. Entonces, cuanto antes la terminemos, eso lo tenemos clarísimo, que va a ser mejor. Y Loli, finalizamos con además que este es un punto importante, el acceso norte a la ciudad de Almería. ¿En qué situación se encuentra? ¿Cómo estamos? Por la parte que le corresponde a la Junta de Andalucía. Sí, pues mira, como ya te expliqué en aquel momento, la parte que le corresponde a la Junta de Andalucía es resolver de verdad el acceso a la ciudad, porque ahora mismo con la solución que plantea el Ministerio se hace el entronque entre la A92 y la A7, todo a muy grosso modo para que se me entienda, y a nosotros nos corresponde hacer la segunda parte, donde, pues bueno, en la anterior entrevista vine un poquito enfadadilla con este tema, con esas declaraciones. Por parte de un poco de contexto también. Efectivamente, y hay que tener, la ciudadanía tiene que conocer que las cosas no son así. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, el que nos corresponde. Y también quiero dejar muy claro que el trabajo que a nosotros nos corresponde lo tenemos que hacer cuando el Ministerio acabe el suyo. Simplemente, pues no lugar a otras conversaciones. Hasta que no termine lo tuyo no podemos estar. Y no criticar a la Junta de Andalucía porque no ha hecho su trabajo. No, y por 2 razones, pero que sí lo estamos haciendo, que a la parte, ahora te explico, pero es verdad que por 2 razones, y esto quiero que quede muy claro, por 2 razones técnicas muy contundentes. En primer lugar, porque uno de nuestros viales de acceso transcurre a la margen o a la vera de uno de los
viales del Ministerio, tienen ellos que construir ese muro de contención para nosotros poder ejecutar el nuestro. Los niveles tienen que estar completamente determinados y afianzados con ese muro de contención y por lo tanto esa es una de las razones. Y la otra de las razones es que si lo ejecutáramos a la vez, por ahí no podría pasar absolutamente ni un solo vehículo. Con lo cual, esos son dos razones técnicas contundentes para entender que no podemos poner ninguna primera piedra como se me ha demandado recientemente y tal. No, no se puede. Dicho lo cual, ¿nosotros estamos de brazos cruzados? No, claro que no. Ya explicamos en la entrevista anterior que finalmente, y después de darnos tantas vueltas, hemos vuelto a la solución inicial, ya que nosotros habíamos pensado y planteado un faseado, un tal, siempre para intentar resolver a la mayor brevedad posible y llegar a los tiempos precisos, que es que parece que nos están poniendo palos en la rueda. Bueno, pues nosotros no estamos parados. Finalmente, lo que se consensuó con el Ministerio es la solución inicial, la que planteamos inicialmente, que era la que parecía más razonable, ya no teníamos que haber dado tantas vueltas, vale. Nos quedamos con eso, eso es lo que se consensúa. Claro, ¿ese es el informe definitivo? No. El informe definitivo llegará cuando nosotros le planteemos al Ministerio, que es en lo que estamos, en terminar primero la aprobación definitiva de ese proyecto de trazado acompañado del proyecto de construcción. Y ya con eso es con lo que al Ministerio le plantearemos, le solicitaremos formalmente el permiso que ellos nos darán favorablemente, entendemos, obviamente. Ya a esta altura de la vida no entendemos que nos quieran dar tantas vueltas, porque es verdad que el día 1 de mayo, acuérdate que también te comenté que se había caducado el trámite ambiental, no así la exposición pública por la ley de carreteras, eso está cumplido y no teníamos que volver a hacerlo, pero sí el trámite ambiental. Hemos tenido que volver a publicarlo por caducidad. Y el 1 de mayo de 2025 la Delegación Territorial de Medio Ambiente es cuando ya emite ese informe vinculante por el que otorga la autorización ambiental unificada que le da viabilidad al proyecto. Teniendo ya todo este trámite por nuestra parte y además, insisto, en tiempo récord, desde octubre, desde que nos plantea el Ministerio, pues venimos trabajando. Estamos ya a punto de en 3-4 meses terminar ese proyecto de construcción para esa solicitud al Ministerio de Carretera. Pero dejando muy claro que la Junta de Andalucía no puede actuar hasta que no acabe la obra que tiene que llevar a cabo el Gobierno. No es posible, no es viable técnicamente. Ese es el punto de cuestión. No es una cuestión política, es técnica pura y dura por la imposibilidad de llevar a cabo esa obra que te digo y porque coartaríamos por completo, se coartaría por completo el acceso a ni un solo vehículo por ahí y no creemos que sea lo preciso. Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Loli Martínez, delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Muchísimas gracias. Y cualquier información, pues ya sabéis. Al momento, llamar a la delegación rápidamente, vienes por aquí y contárselo a todos los almerienses. Muchísimas gracias y buenas noches a ti. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.